Hola, creadores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí vengo hoy con un nuevo video donde voy a hablarles de los personajes. ¿A qué les llamo personajes? Pero antes que nada, para ayudarme en este canal de YouTube, podés suscribirte al canal, ¿sí? Y también podés, si querés, activar la campanita para enterarte de todas las notificaciones y sobre todo de los nuevos videos que vamos cargando en este canal, que hay un montón de hecho, para que puedas ver. Volvemos al tema que nos convoca, que tiene que ver con los personajes. ¿A qué le llamo los personajes o el personaje? Es una herramienta que me parece muy útil y muy importante tenerla siempre presente, tanto en el ámbito de una consulta individual, cuando me encuentro con alguien de manera individual que me viene a consultar, o también en las actividades o en los encuentros grupales. Hay algo en el discurso que tenemos nosotros que revela y nos muestra el personaje que hemos encarnado en esta experiencia o que estamos encarnando en este momento. Esto sobre todo hago referencia a la infancia y a la adolescencia, que generalmente son los momentos en donde encarnamos o protagonizamos un personaje determinado. Por ejemplo, cuando alguien me dice, bueno, no, es que yo de chica era muy rebelde. Mi mamá siempre me decía que yo era una rebelde sin causa, o yo de chico era un gruñón. Yo de chico o de adolescente era siempre, por ejemplo, la caprichosa, el caprichoso. De chiquita me decían que yo siempre era la llorona, la que vivía llorando. O de pequeña siempre, o de pequeño, perdón, creo que golpeé el micrófono, de pequeño era el que estaba siempre enfermo, el enfermo. Es decir, yo le llamo personajes a esos rótulos que generalmente no no nos detenemos, no advertimos lo que estamos diciendo hasta que alguien nos hace ver lo que estamos diciendo. Por eso digo que muchas veces en el espacio de una consulta o de un encuentro en conciencia, esto aparece, ¿no?, en el discurso de alguien. ¿Por qué le llamo el personaje? Porque solemos identificarnos con el personaje y creer que eso fuimos o que eso somos. Creemos que eso nos define. Y en general, el personaje, lejos de definirnos y lejos de mostrarnos sinceros, lo que hace justamente es armar un rol para sobrevivir. Repito, lejos de sincerarnos y mostrarnos tal cual somos, el personaje se ha convertido en la armadura que yo necesité crear para sobrevivir a una determinada experiencia. Por ejemplo, cuando alguien muchas veces repite que de niño o de adolescente fue muy rebelde y lo dice permanentemente, yo siempre me detengo a preguntarles ¿a qué se refieren con ser rebeldes? ¿A decir lo que sienten? ¿A expresar lo que necesitan? ¿A no hacer lo que no quieren? ¿A expresar su opinión? ¿A eso se refieren con ser rebelde? ¿Qué es ser rebelde? ¿A qué te referís cuando decís yo era rebelde? Era la o el rebelde de la familia. Porque por lo general, detrás de esa rebeldía se esconde un enorme dolor, una enorme vulnerabilidad, y la armadura y el personaje de el rebelde me permite sobrevivir con la fuerza del rebelde, pero detrás de esa rebeldía se esconde alguien con necesidades, alguien que no ha sido escuchado, alguien que no ha sido tenido en cuenta desde sus elecciones o desde sus propios deseos, alguien que lejos de encontrar una escucha, lo que encontró fue una pared, ¿sí? No se sintió escuchado o escuchada. Cuando alguien dice, no, porque yo era la llorona, la que siempre lloraba. Perdón, un niño que siempre llora, ¿qué estará queriendo decir? Porque nos identificamos con el personaje y esa es la manera en que nos definimos y nos olvidamos que detrás del personaje habita algo mucho más profundo que tiene que ver con nuestro ser y que tuvo necesidades y que tuvo carencias y que tuvo faltas y que todavía no las hemos reconocido. El personaje es la armadura que me pongo para sobrevivir una experiencia, ¿sí? La caprichosa, perdón, ¿qué es ser caprichosa? ¿Querer hacer lo que deseo? ¿Sí? ¿Reclamar por aquello que deseo? ¿Qué es ser caprichosa? Nos es más fácil etiquetar
que reconocer que detrás de esa acción o que detrás de esa demostración del niño o del adolescente, en general hay un pedido de amor muy fuerte. ¿Por qué ¿por qué despliego este tema del personaje? Porque me parece que es muy importante que identifiquemos cuál es ese personaje que nos ha garantizado la existencia, que nos ha permitido sobrevivir a una situación, pero con el que quizás ya no resonamos más y sobre todo con el que quizás ya no nos es funcional para vivir en coherencia. ¿Sí? Es muy importante identificar el personaje porque incluso alguien que ejerce violencia también está encarnando un personaje. Es el personaje del violento. Poder reconocer ese personaje y ver para qué yo necesito expresar con toda mi furia algo que me está pasando por dentro. Es revelador. No soy violento, no soy caprichosa, no soy rebelde. Estoy siendo rebelde. Estoy siendo en este momento de este modo porque es lo que me está garantizando la vida en este lugar, en este momento. No soy eso, no soy lo que me pasa. Estoy siendo en este momento ese rol. Y el personaje es muy importante identificarlo porque los personajes no tienen nada que ver con nuestra identidad inconsciente, sino que tienen que ver con la identidad que yo pude hacer consciente. Creo que soy caprichosa, creo que soy rebelde, creo que soy mala, creo que soy contestadora, creo que soy luchadora. Es decir, todos esos personajes que generalmente se atribuyen en la primera infancia o en la adolescencia, que no son funcionales en ese momento para sobrevivir, pero que inevitablemente si queremos transformar nuestra vida, si queremos sanar, si queremos vivir felices, si queremos vivir en plenitud, si queremos vivir íntegros, necesitamos desprendernos del personaje. Y para desprendernos necesitamos darle un sentido. Y es tocar a la puerta a ese personaje y preguntarle qué es lo que le está pasando verdaderamente. Si registrás cuáles son esos personajes o ese personaje que te ha identificado durante tu infancia y durante tu adolescencia, pregúntate qué había detrás de ese personaje, qué hay detrás de un capricho, qué hay detrás del rebelde, qué hay detrás del luchador, qué hay detrás del llorón o la llorona, ¿no? ¿Qué hay detrás del malo o de la mala? ¿Sí? ¿Qué hay detrás del contestador? Porque detrás hay una necesidad que todavía no fue saciada, que todavía no fue cubierta. Recuerden que el personaje nos permite sobrevivir, pero no nos lleva a una vida plena. Una vida plena, una vida feliz, una vida en coherencia, una vida liviana, se comienza a vivir cuando soy capaz de quitar las armaduras y de mostrar lo que hay debajo del personaje. Cuando me encuentro con lo que hay detrás, me encuentro con mi verdadero ser. Y cuando me encuentro con mi verdadero ser, tengo la oportunidad sincera, ahora sí, de transformarme, ¿sí? El personaje fue funcional en un momento de tu vida. Es momento de que hoy lo identifiquemos, veamos dónde se originó, trabajemos esas historias y podamos así construir un personaje auténtico, que en realidad ya no va a ser un personaje, va a ser tu propia esencia, ¿sí? Espero que les sirva. Es algo que a mí me acompaña en el proceso y me acompaña en el camino y me ayudó a quitarme todas las etiquetas y todos los rótulos de distintos personajes que tuve que encarnar. La autosuficiente, la que todo lo puede. Son personajes. Detrás de eso hay un dolor y es importante identificarlo para que verdaderamente puedas transformarte y dejes de sobrevivir y verdaderamente empieces a vivir desde tu esencia, despojándote de todo aquello que ya no es necesario que lleves en tu vida. Espero que te sirva, que identifiques tu personaje, que te animes a encontrarte con su mensaje y que vivas ahora sí, libre y seas la o el protagonista de tu vida.